Imagina por un momento que te enfrentas a algo tan aterrador, tan abrumador, que cada fibra de tu ser grita de desesperación. Así es exactamente como se sintió Esteve cuando, en un momento de absoluta oscuridad, se topó con una presencia que no era lo que parecía. No lo sabía, pero estaba cara a cara con su propia maldad disfrazada de una figura familiar, casi reconfortante, una especie de nieta budista, alguien de quien nunca sospecharía que fuera otra cosa que bondad. Y entonces vino la propuesta: Esteve, si me das tu vida como ofrenda, te ahorraré 50.000 años de lo que más temes. No fue un acuerdo cualquiera. Era una trampa y cayó en ella sin dudarlo. Con manos temblorosas, Esteve agarró el cuchillo más afilado que pudo encontrar en la cocina. Sin pensarlo dos veces, llevó la hoja a su cuello, rasgando la piel hasta sentir la sangre caliente corriendo por su cuerpo. Luego se lo metió en el estómago, como si quisiera quitarse el dolor que lo consumía. Los médicos dirían más tarde que perdió casi toda la sangre. Necesitaba transfusiones urgentes. Las cicatrices, una en el cuello, otra en el vientre y la arteria dañada, son marcas que llevará por siempre. Pero lo que ocurrió después fue aún más aterrador. Mientras su cuerpo luchaba entre la vida y la muerte, su conciencia se desapegó. En lugar de levantarse, como muchos describen en experiencias cercanas a la muerte, fue derribado. Una caída vertiginosa, envuelta en un torbellino de terror, culpa y desesperación multiplicadas por 1000. Cuando finalmente se detuvo, se dio cuenta de que no estaba solo. A su alrededor, una multitud se extendía hasta donde alcanzaba la vista, gente como él, atrapada en ese lugar. Y luego vinieron. No eran demonios de dibujos animados, susurrando tontas tentaciones. Eran criaturas colosales, de más de 10 metros de altura, vestidas con siniestras armaduras. Esteve supo instantáneamente dos verdades que nunca había considerado: primero, que era un pecador y merecía estar allí. Segundo, que nunca saldría de ese infierno. Hola, soy Julie y este es Touch Beyond. Si estás aquí es porque, como yo, buscas respuestas sobre lo que existe después de la vida. Y hoy tenemos un invitado especial, Esteve, un hombre cuya historia es tan impactante que cambiará tu perspectiva para siempre. Esteve, bienvenido. Es un honor estar aquí, Julie. Gracias por invitarme. Espero escuchar tu viaje. Sé que creciste en un ambiente budista, ¿verdad? Exactamente. Mis abuelos, tanto maternos como paternos, eran fervientes budistas. Mis padres se reunían en el templo y desde que tenía 6 años me llevaban allí casi a diario. Desde pequeña fui diferente a los demás niños. Mientras jugaban, yo pasaba horas arrodillada, orando, buscando respuestas a preguntas que no todas las personas de mi edad se hacían: ¿por qué existimos? ¿Por qué hay injusticia en el mundo? ¿Por qué unos sufren y otros no? Quería alcanzar el nirvana, descubrir a Dios, comprender el significado de todo. Sin embargo, a los 18 años algo cambió. Me fui a estudiar a Estados Unidos, lejos de cualquier comunidad budista. Sin amigos de la misma fe, me sentí perdido. Terminé acercándome a personas que no tenían los mejores hábitos, involucradas en drogas, fiestas, un estilo de vida que nunca imaginé para mí. En aquel momento yo tenía planes ambiciosos, quería ser abogado, estudié en una universidad prestigiosa y saqué buenas notas. Pero un verano todo se vino abajo. El budismo, que siempre me ha guiado, no me dio respuestas claras sobre el bien y el mal. Todo es relativo, dijeron. Y yo creí. Fue entonces cuando probé una mezcla letal: heroína, cocaína, PCP y metanfetamina, todo mezclado con marihuana. Estuve 10 días seguidos sin dormir, sin comer, sin ningún sentido de la realidad. Con cada segundo, la locura se acercaba. Recé a Buda, pedí ayuda, pero cuanto más buscaba, más oscuridad me envolvía. Fue en este estado de desesperación que apareció. No como un monstruo, sino como una figura que asociaba con la paz, un dios budista, tal vez un abuelo. Y le hizo la propuesta: Esteve, si me das tu vida en sacrificio, te daré 50.000 años menos en el infierno. En ese momento no tuve dudas. Le escribí una carta a mi madre: lo siento, mamá. Se me acabó el tiempo. Voy delante de ti y espero verte del otro lado. Corrí a la cocina, agarré el cuchillo más afilado y con todas mis fuerzas, intenté acabar con mi vida. No fue solo un acto de desesperación. Fue un intento desesperado de escapar del sufrimiento,
de lograr algo que el budismo prometió pero nunca me dio, la paz. Lo que no sabía era que estaba firmando un contrato con el mismísimo diablo. Y el precio. Mucho más grande de lo que podría haber imaginado. En Estados Unidos, cada 30 minutos, un joven se quita la vida. Casi me convierto en un número más en esta estadística. Esto sucedió en 1998, pero el dolor, el arrepentimiento y la lección que llevé de ahí en adelante son eternos. No solo estaba luchando por mi vida, sino que me estaban arrancando de las fauces del infierno. Y cuando abrí los ojos, ya no era el mismo. Algo dentro de mí había cambiado para siempre. A mi alrededor, pastores y hermanos de iglesia oraban con una intensidad que nunca había visto. Mi madre, desesperada, me tomó la mano mientras las lágrimas corrían por su rostro. Ella no lo sabía, pero en ese momento Dios estaba respondiendo al grito de una madre que, aún sin comprender, se había aferrado a la única esperanza que le quedaba, la fe. El médico, después de horas de cirugía, se acercó a nosotros con expresión de incredulidad. Fue un milagro, dijo. La arteria estaba completamente cortada y, aún así, logramos detener la hemorragia. Si hubieran tardado otros 5 minutos, no habríamos podido hacer nada. Pero sabía que no era solo suerte. Fue una intervención divina. Alguien había luchado por mí cuando ya no tenía fuerzas para luchar por mí mismo. En los días siguientes, me vino a la mente una pregunta: ¿por qué sobreviví? No era solo una cuestión de supervivencia física, era una cuestión espiritual. Había visto el infierno. Había sentido el peso del pecado como nunca antes. Y en medio de ese caos, una voz me dijo: te amo. No más drogas. No más budismo. En ese momento no sabía que era Jesús. Pero hoy, mirando hacia atrás, entiendo que Él no me dejó morir porque todavía tenía un propósito para mí. La recuperación fue lenta y dolorosa. Cada movimiento era un recordatorio de las cicatrices que llevaría para siempre, no solo las físicas, sino también las del alma. Mi madre, que hasta entonces había vivido con una fe tímida, ahora se arrodillaba a mi lado todas las noches, orando con una convicción que nunca había visto en ella. Y yo. Estaba destrozado. No solo por lo que me había hecho a mí mismo, sino por lo que había descubierto, que el infierno no era una metáfora, no era un cuento para asustar a los niños. Fue real. Y yo había estado allí. Fue entonces cuando comencé a leer la Biblia. No por curiosidad, sino por desesperación. Necesitaba entender lo que había sucedido. Y mientras leía, cada palabra me parecía escrita. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 6 y 23. Esto no era solo un verso, era mi historia. Había experimentado la muerte. Y ahora, por la gracia de Dios, estaba vivo. Pero la batalla estaba lejos de terminar. El diablo no se rinde fácilmente. Durante los siguientes meses, intentó arrastrarme de regreso a la oscuridad. Sueños inquietantes, pensamientos desesperados, la tentación de volver a las drogas, todo volvió con venganza. Pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no era el mismo hombre que se había clavado un cuchillo en el cuello. Ahora tenía una razón para vivir. Y esa razón tenía un nombre: Jesús. Hoy, cuando miro mis cicatrices, no veo solo marcas de un pasado de dolor. Veo un testimonio. Un recordatorio de que Dios no se da por vencido con nosotros, incluso cuando nos damos por vencidos con nosotros mismos. Y si estás leyendo esto ahora mismo, si estás luchando con la oscuridad, si sientes que no hay salida, quiero que sepas una cosa: no estás solo. El mismo Dios que me arrancó de las puertas del infierno está aquí, listo para salvaros. Pero debes dar el primer paso. Necesitas elegir la vida. Porque, al fin y al cabo, no se trata de religión, no se trata de rituales vacíos. Se trata de una relación con aquel que te ama más de lo que puedes imaginar. Y si lo dudas, recuerda: he estado en el lugar más oscuro al que puede ir un ser humano. Y volví para contar la historia. No porque sea fuerte, sino porque lo es. Indescriptible. Una luz que no quema, sino que calienta. Una presencia que no oprime, sino que libera. Y en ese instante lo supe: esto era el paraíso. No un lugar de nubes y arpas, sino la pura realidad del amor de Dios, tan intenso que hacía que el infierno pareciera una pesadilla lejana,
un recuerdo que ya no tenía poder sobre mí. Y entonces sucedió algo extraordinario. Vi a Jesús. No como una figura distante, sino como alguien que me conocía por completo, cada caída, cada rebelión, cada lágrima que había tratado de ocultar. Y él sonrió. No una sonrisa de juicio, sino de bienvenida. Como si dijera, tú eres mío. Y nunca te abandonaré. En ese momento comprendí lo que significa ser amado sin condiciones. No porque lo mereciera, sino porque él decidió amarme. ¿Y sabes qué más? Vi a personas que amaba, familiares, amigos, caminando hacia esa luz. Algunos vacilantes, otros corriendo. Pero todos fueron recibidos con la misma ternura. Fue allí donde entendí, el cielo no es un premio para los perfectos, sino un regalo para quienes dicen sí al amor de Dios, incluso cuando todo en su interior grita que se rindan. Pero he aquí la verdad que cambió mi vida para siempre, el cielo no es solo un destino. Es una realidad que comienza aquí y ahora. Cuando eliges vivir para Cristo, ya estás respirando un poquito de eternidad. Cada acto de amor, cada palabra de esperanza, cada momento en el que te recuperas después de una caída, todo es un vistazo de lo que está por venir. Y sé que puede parecer una locura. ¿Cómo puede alguien estar tan seguro? Puedes preguntar. Pero he estado en ambos lugares. Vi el infierno y el cielo. Y te lo puedo decir con total convicción, no hay comparación. Se trata de oscuridad que asfixia. La otra es luz que llena. Una es la eterna soledad. La otra es la comunión infinita. Por eso hoy te pregunto, ¿hacia cuál de los dos corres? Porque la elección es tuya. Dios ya ha hecho su parte. Ya pagó el precio. Ya ha tendido la mano. Ahora depende de ti decidir si aguantar o dar la espalda. Pero recuerda, he estado en el fondo. Y si Dios pudo rescatarme de allí, también puede hacer lo mismo por ti. No importa lo que hiciste. No importa lo que lleves. Su amor es mayor. Y Él está esperando, no con el dedo apuntando, sino con los brazos abiertos. Entonces, ¿qué elegirás? ¿Vida o muerte? ¿La luz o la oscuridad? Porque al final no se trata de religión. Se trata de una relación. Se trata de aceptar que eres amado, no por lo que haces, sino por quién eres. Y eso lo cambia todo. Están perdidos, buscando algo que llene este vacío que solo Él puede satisfacer. Y entiendo esta búsqueda porque he estado allí, creyendo en falsas promesas, siguiendo caminos que parecían correctos, pero que solo me alejaron más de la verdad. Pero cuando Dios me mostró el cielo, cuando vi con mis propios ojos esa ciudad de oro puro, brillando como un faro de esperanza, algo dentro de mí se rompió. No fue solo una visión. Fue una confirmación, esto es real. Y si es real para mí, también lo es para ti. Esa voz que resonó desde el cielo no vino con palabras vacías. Ella vino con autoridad, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escúchenlo. 3 veces. Como si Dios estuviera tocando la puerta de mi corazón y diciendo, presta atención. No hay otro camino. ¿Y los ángeles? Ah, los ángeles. Cuando comenzaron a cantar, fue como si el mismo cielo se inclinara para adorar. No era un coro humano. Era algo más allá, una melodía que no se escucha con los oídos, sino con el alma. Y supe, en ese instante, que no había nada en este mundo que pudiera compararse con la gloria del Padre. Pero ¿sabes qué es lo que más me impresionó? No fue solo ver el cielo. Fue darme cuenta de que, antes de que Jesús me rescatara, ya estaba camino al infierno. Y no era un lugar de fuego y azufre como muestran las películas, era peor. Era un vacío tan profundo que la oscuridad pareció tragarme vivo. Era el peso de una convicción que ni siquiera sabía que llevaba. Y cuando Jesús me sacó de allí, no fue porque lo mereciera. Fue porque Él eligió amarme. Y si lo hizo por mí, un pecador, un blasfemo, un hombre que seguía a dioses falsos, ¿por qué no lo haría por ti? Después de esa experiencia, algo cambió. Ya no se trataba de mí, se trataba de ellos. Mi madre, que me crió en el budismo, se entregó a Cristo una semana después. Mi hermano, que escondió sus ídolos en cajones, quemó todo y encontró la paz que nunca tuvo. Mi padre tardó 10 años, pero hoy es un evangelista que lleva la palabra con fuego. Toda mi familia se transformó.
Y no fue por casualidad. Fue porque, cuando ves el cielo y el infierno, no guardas silencio. No puedes. Hoy sirvo como capellán en el ejército de los Estados Unidos porque he visto soldados destrozados, hombres y mujeres al borde del suicidio, creyendo que no había salida. Y les digo, hay esperanza. Hay un Dios que te ama, incluso cuando no te amas a ti mismo. Predico en Walmart, en las filas de comida rápida, en cualquier lugar donde haya alguien dispuesto a escuchar. Porque el mensaje no es mío. Es suyo. Y es sencillo, arrepiéntanse, porque el reino de Dios está cerca. Pero aquí está la verdad que muchos no quieren escuchar, no se trata de que tú elijas el camino. Se trata de que te sometas al único camino. El mundo te dirá que todas las religiones conducen a Dios, que puedes crear tu propia verdad. Pero he estado allí. He visto lo que sucede cuando sigues a un Dios falso. Desaparece cuando más lo necesitas. Te deja en la oscuridad, solo, sin esperanza. Jesús. Él nunca me abandonó. Ni por un segundo. ¿Y sabes qué más? La sangre de Jesús no es solo una metáfora. Es una realidad. Él no nos redimió con plata ni con oro, sino con su propia sangre. Y esa sangre tiene poder, poder para romper cadenas, curar heridas, hacernos libres. El diablo no tiene autoridad sobre aquellos que él cubre. Y si todavía tenéis dudas, si todavía estáis luchando, os pregunto, ¿qué tenéis que perder? Porque, al final, solo quedan dos opciones, la vida eterna o la muerte eterna. Y la elección es tuya. Pero yo ya hice el mío. Y no me arrepiento. Porque muchos todavía piensan, esto es solo otra historia, otra estrategia, otro discurso religioso. Pero os lo digo con toda convicción, no lo es. Lo que vi, lo que experimenté, no fue una invención de mi mente. Fue un encuentro real con la verdad que trasciende cualquier duda. Y si estás ahí, cuestionando, resistiendo o incluso burlándote, solo te pido una cosa, dale una oportunidad a la verdad. Porque el infierno no es una amenaza vacía, es un lugar real, preparado para aquellos que rechazan el amor de Dios. Y no quiero que vayas allí. Ni tú ni nadie más. La palabra de Dios no miente. Revela el corazón del Padre, que dice claramente, Dios quiere que todos se salven. No solo los religiosos, no solo los que visten túnicas o títulos, no solo los que asisten a las iglesias o los que están en los márgenes. Todo. Incluyéndote a ti. Incluidos aquellos que están mirando ahora y sienten que no lo merecen. Porque no se trata de lo que mereces, sino de lo que Jesús ya ha hecho por ti. Y antes de orar, quiero invitaros a descubrir un lugar donde esta verdad se vive auténticamente. Nuestra iglesia, The Well, está en el condado de Orange, California. Somos una comunidad que no pierde el tiempo cuando se trata de Jesús. No nos tomamos tan en serio a nosotros mismos, pero a Él sí. Nuestro lema es ser un paréntesis de Jesús, un espacio donde se transforman vidas, donde se encuentra a los perdidos y donde se restaura a los quebrantados. Somos parte de Zen Network, una red de plantación de iglesias vinculada a la Convención Bautista del Sur, y estamos aquí para servir, amar y proclamar la esperanza que solo Cristo ofrece. Si quieres saber más, nuestra web es thewayshop.com. Pero hay algo aún más urgente. Mi historia, lo que vi al otro lado, fue llevada a un documental por Ángel Studios. Se llama Después de la muerte y se estrena en miles de cines el próximo mes. No es exageración, no es sensacionalismo, es un testimonio real de que la muerte no es el final y que lo que viene después depende de las decisiones que tomemos hoy. Ahora quiero orar por ti. Para el que está mirando y siente que no hay salida. Por quienes cargan con un peso insoportable, por quienes han pensado en rendirse, por quienes luchan contra un espíritu de muerte que no viene de Dios. Porque el ladrón solo vino a hurtar, matar y destruir, pero Jesús vino para que tengamos vida, y vida en abundancia. Así que vayamos juntos. Cierra los ojos, abre tu corazón y deja que Dios te hable ahora. Padre, te damos gracias porque estás aquí, porque tu palabra es viva y eficaz y porque podemos llegar a tu trono con valentía. Conoces a todos los que miran, conoces sus nombres, su dolor, sus miedos, sus luchas. Por eso hoy te pedimos, visita cada corazón. Si hay alguien que aún no conoce a Jesús, tócalo ahora con tu presencia. Si hay alguien al borde de la desesperación, la depresión o incluso pensando en quitarse la vida, Señor, rompe estas cadenas.
El espíritu de muerte no es tuyo, es del enemigo. Y tú tienes el poder de destruirlo. Libera, cura, restaura. Llena a cada uno de tu Espíritu Santo, de tu paz que sobrepasa todo entendimiento, de tu alegría que es nuestra fortaleza. Dales intimidad contigo, pureza de corazón y una vida llena de tu propósito. Multiplica tu gracia, tu misericordia y tu dirección sobre cada vida aquí representada. Y que, a través de este momento, muchas almas se salvan, muchas heridas se curan y muchos encuentran la razón de vivir. Te damos gracias, Jesús, porque eres fiel. Y a ti te damos toda la gloria. Bendice también a Julie, a este canal y a todos los que trabajan para llevar tu verdad adelante. Que muchas vidas sean transformadas a través de este testimonio. En tu poderoso nombre oramos. Amén.